Un buen día para estar aquí nosotros juntos y adorar juntos al Señor. Gracias que pudieron venir esta mañana y como habíamos anunciado, y ustedes los ven aquí, nosotros vamos a tener un invitado hoy, Loucks, la familia Loucks que va para Paraguay. Y como ocurrió es que Joaquín me contactó que conoció a esta familia en Iowa. Y entonces ellos iban a estar en este periodo, de hecho van a estar unas cuantas semanas en Wisconsin. Y le dio la idea de que podía pasar por acá y hablar a nosotros, el Ministerio Hispano, de lo que ellos van a hacer en Paraguay. Y dijimos, tremendo. Y por eso tenemos aquí a la familia Loucks. Y yo le quiero pedir al Pastor Loucks que pase a compartir con nosotros. You can come and share with us. Jonathan va a estar haciendo la traducción esta mañana. Well, thank you for the opportunity to be here. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Bye, Shapa. That's about all the Guarani that I know. Eso es todo lo que sé de guaraní. This is kind of a different ministry for us. Eso es un poquito diferente el ministerio para nosotros. This is the first time I've had to have my ministry translated. Es la primera vez que tuve que traducir mi ministerio. And if you know what goes into having a ministry translated, Si tú sabes lo que requiere a traducir, you know you have to cut some things out and make up some time. entonces usted también sabe que hay que cortar un poquito para darle tiempo. And so the other day I had to sit down and modify my presentation. Entonces tuve que modificar un pequeño mi presentación. But I didn't want to miss the heart of our mission. Pero no quería dejar el corazón de nuestro ministerio. How many of you know where Paraguay is? Paraguay. ¿Cuántos saben dónde está Paraguay? Okay, good. I would hope so. That's Creo home. que sí. We go to a lot of churches that don't know where Paraguay is. Vamos a muchas iglesias donde ellos no saben dónde queda Paraguay. And they always think it's right next to Uruguay. Siempre piensan que está al lado de Uruguay. And I tell people they're not even related. ni están cerca. However, one of my first times in Paraguay, I stayed in a house of some people from Uruguay. Pero la primera vez que fui a Paraguay me quedé en casa de algunos uruguayos. Paraguay is often a forgotten country Paraguay muchas veces se olvida because it's small, porque es bien pequeño, but the heart of Paraguay is big. pero el corazón de Paraguay es bien grande. The passion of the people is very big. La pasión de los hermanos está muy grande. It's a country rich in culture, Es un país con bastante cultura, where you find in a lot of countries the traditions of culture are suppressed, donde en muchos países las tradiciones se pierden. the heartbeat of indigenous people is the light of Paraguay. La cultura de los indígenas en Paraguay es bien grande. In our country, we suppress the indigenous people, En nuestro país como se pone para abajo el pueblo indígena, but the indigenous people is bright in Paraguay. pero en Paraguay los indígenas son bien brillantes. It's celebrated. Se celebra, It's encouraged to remember. se anima a recordarlo. They have celebrations like this Tienen varias celebraciones así to tell the story of the people. para contar la historia del pueblo. Some of the stories aren't so good. Algunas de las historias no son tan buenas. Some of the stories are very rough, Algunas son bien groseros para escuchar, but they're stories to be remembered. pero hay que recordarlos. Roughly 90% of the population is mestizo. Como 90% del pueblo es mestizo, That's huge. es bastante. They're a combination of European and Guarani. Es una combinación de los europeos y el guaraní. And so everywhere you go, you see the Guarani. Entonces, donde tú vayas, tú ves el pueblo guaraní. Everywhere you go, people still speak Guarani. En todas partes la gente todavía habla guaraní. In fact, in Paraguay, they have two national languages, Por lo tanto, tienen dos idiomas oficiales, Spanish and Guarani. el español y guaraní. And it's something to be celebrated.
Eso se celebra. It gives the people a passion and a heart for their future. Es algo que le da un pasión y un corazón para el futuro. If we forget our history, Si se olvida la historia, where do we go? entonces ¿para dónde vayamos? And in Paraguay, they remember their history. Y en Paraguay se recuerdan la historia. They celebrate their history Se celebra la historia so they can celebrate where they're going. para celebrar dónde van. There are people, however, very hurt by their history. Hay gente también que se lastima mucho por la historia, They were used for years in indigenous warfare. que lo usaban en la guerra. You know what the Spaniards were always looking for when the Europeans came to South America? Que buscaban los españoles siempre cuando viajaban para Sudamérica. They were looking for gold, Buscaban oro, but they didn't find it in Paraguay. pero en Paraguay no lo encontraron. But what they found was a people they could use. Pero lo que encontraron sí fue un pueblo que podían usar. What they found was a people they could take advantage of. Encontraron un pueblo que se podría tomar ventaja de ellos. I've never seen a people so receiving of outsiders. Nunca he visto un pueblo que reciben tan rápido los que vienen de afuera. I've never felt more at home Nunca he sentido tanto en casa than in Paraguay, que en Paraguay. because the people love other people. Porque la gente paraguayo aman a los demás. But that love has been used against them. Pero ese amor lo han usado en contra de ellos. It's because of that love they've been taken advantage of. Por ese amor también han tomado ventaja de ellos. You can think of wars where the indigenous men were taken onto the front lines of indigenous warfare. Hay varias guerras donde los hombres indígenas lo pusieron enfrente de la batalla. Where the husbands and sons didn't return home. Y los esposos y los hijos nunca regresaron. Where the Europeans would come back to their Guarani wives Los europeos entonces andaban a las esposas guaraní with no answer as to what happened to their sons and their fathers. sin respuesta acerca de lo que pasó. You can think of the warfare of the countries surrounding Paraguay. También en las guerras de los países alrededor de Paraguay. When Bolivia took 40% of the land, Cuando Bolivia tomó 40% del terreno. because Paraguay's landlocked, they have few resources without the unity of the countries around them. Como no tienen mar, entonces no tienen muchos recursos sin la ayuda de los países que alredean. When the warfare happened, they were suppressed. Cuando la guerra pasó, entonces sufrían mucho. They were hurt Lo lastimaron. because they loved the people around them. Porque amaron tanto a los que estaban alrededor. But in this time, Pero en esa época they were taken advantage of. tomaron ventaja de ellos. You think of the early Europeans who visited Paraguay. Pueden pensar acerca de los europeos tempranos que visitaron a Paraguay. They brought with them Catholicism. Trajeron el catolicismo. And as common, they mixed the indigenous beliefs with Catholicism. Entonces tomaron las creencias indígenas y lo mezclaron con el catolicismo. I tell a lot of people that, and that doesn't make sense to them. Eso se dice a mucha gente y como que eso no tiene sentido. But to many of you, I think you understand. Pero para muchos de ustedes yo creo que ustedes entienden. They adapted this indigenous belief Que como que tomaron las creencias indígenas and suppressed the indigenous belief y como que lo pusieron para abajo and turned everybody into Catholics. y hicieron a todo el mundo católico. Well, the people were hurt. Entonces se dañó la gente. Their sons and their fathers had gone off to war. Entonces los hijos y los padres ya se habían ido a la guerra. They had come back with nothing. Regresaron con nada. Their land had been taken. La tierra se le habían quitado. Their religion had been taken. La religión también se había perdido. But as the Europeans continued to look for gold,
Pero mientras los europeos siguieron buscando el oro, Catholicism looked like this, el catolicismo se veía así, empty, vacía, left in ruins. en ruinas. They were a people that were hurt by the history, Entonces el pueblo fue lastimado por la historia. which makes them a people that are looking for hope. Entonces ellos buscan mucho la esperanza. It only makes sense that they're searching for something. Entonces tiene sentido que están buscando algo. When people take everything from you, Cuando todo se lo quitan, you have to go find something. hay que buscar algo. And this is a history of Paraguay. Entonces eso es una historia de Paraguay. This is a history that people remember. Es una historia que la gente recuerda It's a history that people talk about. y la gente habla de esa historia. Sometimes a history they celebrate. Y a veces se celebra. It's a history that puts them in a position looking for hope. Es una historia que les pone en una posición para buscar la esperanza. My wife went with me to Paraguay in 2015, Mi esposa fue conmigo a Paraguay en el 2015 and that was her first time to Paraguay. y eso fue su primera vez para ir a Paraguay. And when we returned, she only saw hungry people. Y cuando volvíamos, siempre veía la gente con hambre. She remembered constantly there was a people that were hungry for something. Recordaba siempre que había una gente que tenían hambre, pero de algo. We've remained in contact with a lot of our friends that we've established in Paraguay. Y nos quedamos en contacto con muchos de los amigos que hicimos en Paraguay. And we get to watch videos of the youth that gets together on Saturday nights. Y vemos videos de los jóvenes que se juntan los días sábados en la noche. A youth group that many of our churches would be jealous to have. Es un grupo de jóvenes que muchas de las iglesias en los Estados Unidos serían celosos de tener un grupo así. Because even the youth are looking for hope. Porque aún los jóvenes están buscando esperanza. Now, Paraguay is one of the fastest growing economies in South America. Paraguay es una de las economías que crecen más rápido en Sudamérica. And because of that, it's brought in other religions from around the world. Entonces, por lo tanto, han traído también religiones de todo el mundo. You have mosques, Musulmanes. you have Buddhism, Budismo también. you have cults from all around the world Y religiones paganas de todo el mundo flooding into Paraguay que vienen todos a Paraguay because the culture is growing. porque la cultura está creciendo. So where's the next generation going to find hope? Entonces, ¿dónde va a buscar y dónde va a encontrar esperanza la generación que viene? They'll go anywhere to find hope. Van por cualquier parte para encontrar la esperanza. They'll go anywhere to find where they belong. Van por cualquier parte para encontrar donde ellos quedan en el mundo. I think for this reason, that's why it has taken us 17 years to get there full time. Por eso nos tomó unos 17 años para llegar ahí. So when the people are at their hungriest, Para que cuando la gente tiene más hambre, we can give them hope. les podemos dar esperanza. Pastor Juan Carlos Escobar El pastor Juan Carlos Escobar was born and raised in Paraguay. se nació y se crió en Paraguay. He was one of the few that found hope in Jesus Christ at a young age. Fue uno de los pocos que encontró la esperanza en Jesucristo a una edad temprana. And at a young age, he felt God calling to give the message of hope to his own people. Y de joven también él escuchó la voz de Dios diciéndole que tenía que predicar a su pueblo. He went to Chile to get his Bible degree. Fue donde Chile para tomar ahí los cursos bíblicos. That's where he met his wife, Alejandra. Ahí encontró conoció también a su esposa. And roughly 25 years ago, they came to the United States to raise support. Y hace unos 25 años vinieron a los Estados Unidos para buscar sustento. He had a vision to be a church planter, Tuvo una visión para poner iglesias, a disciple maker, para ser discípulos and a shepherd y un pastor to a people who needed hope. para un pueblo que necesitaban ayuda. He's been serving for over 20 years.
ha estado sirviendo más de 20 años. They've been blessed to plant 3 churches. Han plantado a 3 iglesias. They've worked in discipleship, Han trabajado en discipulado también. and they offer weekly Bible training. Y dan entrenamiento bíblico también. He has spent time investing into the lives of his own people. Él ha tomado el tiempo investando en la vida de los que le alrededor. He has a passion for his own people. Tiene una pasión para su pueblo. He's raised up nationals to help pastor churches. Ha encontrado pastores nacionales. This man is Pastor Juan Carlos Mancoyo. Es el pastor Juan Carlos Mancoyo. He was saved on his way into prison. Se salvó entrando en la prisión. After getting out of prison, he found Juan Carlos Escobar, Después de salir, encontró al hermano Juan Carlos Escobar and he began discipleship. y comenzó el discipulado. My first time in Paraguay was in 2005, Mi primera vez en Paraguay fue en 2005 and Mancoyo was just a deacon in the church, y Mancoyo fue un decano en la iglesia. but he had a burden for the people of Paraguay. Pero tuvo una gran pasión para la gente. He had a passion to do more. Tiene pasión para hacer más. And so Pastor Juan Carlos Escobar took him under his wing, Entonces el hermano como lo tomó provided as much special training as he could. y le dio lo más entrenamiento especial que él podía. They worked together in Bible studies. Trabajaban juntos estudiando la Biblia. They advanced as much as he could, Avanzaron lo más que podían. and then the church sent him out. Y después la iglesia lo envió. The church of Ciudad del Este began supporting. Entonces, Go ahead. la iglesia Ciudad del Este le dio apoyo, sustento. And sent him to another city. Y lo envió a otra ciudad. From there, he planted a church. Y de ahí plantó una iglesia. And now that church is planting another church. Y ahora esta iglesia está plantando otra iglesia. You see nationals doing the ministry. Entonces se ve los nacionales que están haciendo el ministerio. For years, my thought was Americans were missionaries. Mi pensamiento siempre ha sido, los americanos son los misioneros. But now missionaries are missionaries. Pero ahora los misioneros son los misioneros. They're discipling and raising up the next generation. Están disciplinando a los nacionales para hacer el ministerio. And then you get into another man by the name of Pastor Felix. Y ahora tenemos otro que se llama Pastor Félix. This man, a little bit older, Es un poquito más avanzado de la edad. he had a wife and children, Tuvo una esposa y hijos. unable to afford to go away to a seminary. Y no tenía dinero para ir a algún seminario. But he had a passion and a burden. Pero tuvo una pasión. He had a desire. Quería hacerlo. He wanted to do more. Quería hacer más. And so Pastor Juan Carlos Escobar again took him under his wing, Entonces otra vez el pastor Juan Carlos Escobar lo tomó, began training him, lo entrenó, began discipleship, comenzó el discipulado, purposely impacting the life of him and his wife, impactando la vida de él y también de su esposa, raising up another man levantando a otro hombre that the church would send out. para enviarlo. He served up north for a while, Sirvió en el norte para algún tiempo, but he was chased out by the drug cartel, pero el cartel de las drogas como que lo mandaron para afuera. and so now he is waiting to begin another church plant in Ciudad del Este. Entonces ya quiere plantar otra iglesia en Ciudad del Este. The next gentleman is Pastor Sergio Escobar. También el pastor Sergio Escobar. He is blessed to have gone away to college. Él pudo salir para tomar la universidad. He's one of the few that has that as an opportunity. Es uno de los pocos que tuvo esa oportunidad. In fact, many churches in the United States helped pay for his education. En cuanto muchas iglesias de los Estados Unidos pagaron su educación. So after getting his Bible degree Entonces, después de tomar los cursos bíblicos, in Argentina, he moved back to Paraguay. lo tomó en Argentina y después se cambió otra vez para Paraguay. He began serving under his father in ministry. Servía abajo de su padre en el ministerio. He now serves as the Christian school director.
y ahora es director de la escuela cristiana and is serving as a youth pastor in the church. y también el pastor de jóvenes en esa iglesia. This guy's ministry is huge, El ministerio de él es tremendo. offering hope Ofrece la esperanza to a people that are hungry for more. para alguna gente que tienen hambre para más. And these kids keep coming back. Y ellos vuelven. They want hope. Ellos quieren la esperanza. They're hungry for hope. Tienen hambre para la esperanza. But what option is there for them next? ¿Cuáles opciones hay para ellos? Well, we've spent the last 16 to 17 years partnering in ministry with Pastor Juan Carlos. Hemos estado en el equipo del pastor unos 16, 17 años. We've done this through 4 short-term mission trips. 4 viajes a corto plazo de misioneros. Our last trip, we asked Pastor Juan Carlos, do you even need us in Paraguay? Y la última vez le preguntamos si nos necesitan. He said, you have a church, ¿Ya tienes iglesia? you're training leaders for the church, ¿Estás entrenando líderes para esa iglesia? you're sending out men to plant churches, ¿Estás enviando a otros hombres? you have a Christian school, ¿Tienes una escuela cristiana? so what are we good for? Entonces, ¿para qué servimos nosotros? Why would we come and serve in Paraguay? ¿Por qué nosotros deberíamos venir para servir? Do you even need us? Si nos necesitas. And Pastor Juan Carlos looked with a tear in his eye. Y el pastor me dijo, Yes, sí, the harvest is white. que está listo el campo. It is ready, but the laborers are few. Está listo, pero los obreros son pocos. Pastor has a vision to grow his ministry in Paraguay. Tiene una visión para crecer aún más el ministerio. But not just in Paraguay, but to now send out laborers. No tan solo en Paraguay, pero también para mandar misioneros. A vision to train nationals of Paraguay to be missionaries to the world. Para entrenar los nacionales de Paraguay para ser misioneros a todo el mundo. Yes, I need your help. Sí, te necesito. And we desire to partner with Pastor Juan Carlos Escobar, Entonces nos juntamos al equipo del pastor really in 3 key areas. en 3 áreas. First off, in the area of discipleship. Primeramente en la área de discipulado. We want to help build up men for ministry. Queremos entrenar hombres para el ministerio. So we want to be disciple makers, Entonces queremos ser hacedores de discípulos. that they can go and be disciple makers. Para que ellos también pueden ser hacedores de discípulos. Then we want to partner with them in church planting. Y juntar en el equipo de plantar iglesias. I don't call myself a pastor. No me llamo pastor. I like doing the dirty work. Me gusta hacer el trabajo. I've spent the last 11 years doing the work. He tomado unos 11 años haciendo ese trabajo. I don't have to stand behind the pulpit. No tengo que estar detrás de un púlpito. I don't need the stress of that. No quiero ese estrés. But I can help build up a church. Pero puedo hacer una iglesia. We can make a national a pastor, Podemos hacer un nacional que sea un pastor. build up the church, Hacer una iglesia and then leave. y después quedar. And then we help the next man. Y después ayudar al próximo. We build up the next ministry, Hacemos el próximo ministerio and we move on. y nos vamos. And we keep doing this. Y seguimos con eso. This allows us some flexibility in ministry. Eso nos puede dar alguna flexibilidad en el ministerio. It allows us to build up a unity of churches, Nos deja hacer una unidad de las iglesias. to build up a camaraderie amongst leaders. Un compañerismo entre los líderes. Because one of the leading causes of men leaving ministry is loneliness. La causa más grande de que los hombres dejan el ministerio es porque se sientan solos. Your pastor can attest to that, I'm sure. Su pastor le puede decir eso. Sometimes ministry is lonely, A veces el ministerio uno se siente bien solo. but where you have multiple laboring together, Pero cuando uno ve a varios trabajando juntos, you have prosperity for God. hay prosperidad para el evangelio. You have passion amongst leaders Hay una pasión entre los líderes that build up a future. para hacer un futuro.
We have, as a family, have adopted a phrase, Yaha Paraguay. Como familia hemos adoptado esa frase, Yajá Paraguay, Which means what? That's right. Let's go to Paraguay. que quiere decir vamos para Paraguay. This is Guarani. Eso es guaraní. And we will learn some Guarani as we go. También vamos a aprender guaraní. It'll take some time, Tomará tiempo, but we'll get there. pero lo vamos a lograr. But our passion is inviting people to join us in the ministry de Paraguay. Pero nuestra pasión es invitar a otros que se quedan con nosotros en ese ministerio. How do we be successful? ¿Cómo tendremos éxito? We need you. Te necesitamos. And you can join us in ministry in 3 ways. Y pueden juntar con nosotros en 3 áreas. First off, pray for the people of Paraguay. Hay que orar para la gente de Paraguay. Pray for the hurting souls of Paraguay. Hay que orar para las almas de Paraguay. Pray for those that have been forgotten. Para los que han sido olvidados. Pray for those that are searching for hope. Para los que están buscando la esperanza. But also pray for those that have the message of hope. Pero también para ellos que tienen el mensaje de la They'd esperanza. continue to be bold. Que continúan con valentía. They'd continue to be a light. Para que sean luz. Secondly, pray for us as a family. Hay que orar para nosotros como familia. We have 5 children. Tenemos 5 hijos. This is not easy. Eso no es fácil. When I was younger, it wasn't a problem. Cuando fui más joven, no había problema. I could throw my things in a bag, Podía poner mis cosas ahí hop on a plane and go. y andar en el avión y listo. I've slept on many couches. He dormido en varias sofás. I tried sleeping in an airport once. Intenté en el avión, en el aeropuerto. But that was easy. Eso fue bien fácil. But with a wife and 5 children, Pero con esposa y 5 hijos it's a little more difficult. es un poquito más difícil. We've been on deputation for 1 year, Hemos estado juntando el sustento para 1 año and we're at 67% funded. y estamos en 67%. God continues to bless our ministry. Dios sigue bendiciendo al ministerio. We pray to just be faithful. Oramos para que seamos fieles. Pray for how you can serve with us. También hay que orar cómo pueden servir con nosotros. We want to invite people to see Paraguay. Queremos invitar a la gente que vean a Paraguay. We want people to come and see the ministry, Queremos que vean el ministerio. to meet the nationals that are faithfully serving the Lord. Para conocer a los nacionales que están sirviendo a Dios. God called me into missions through a short-term mission trip. Dios me llamó a las misiones a través de un viaje a corto plazo. And we're confident God is still calling people. Y tenemos esa confidencia que Dios también está llamando a otros. Sometimes He has to shake up our life a little bit A veces nos tiene que tomar la atención to make that happen. para hacer que eso pase. I want to spend the rest of our time in Philippians chapter 1, verse 6. Vayamos en Filipenses capítulo 1 y el versículo 6. You want to read for us 1 through 6? Okay. Comenzando en el versículo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos a Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. We have 10 minutes. Tenemos 10 minutos. Usually this takes me 45 minutes, Generalmente eso me toma unos 45 minutos. so I'll shorten it. Entonces lo cortaría un poquito. First of all, I want us to understand that we have to choose to be servants of God. Quiero que entendamos que tenemos que escoger ser siervos de Jehová.
When Paul writes that he is a servant of God, Cuando Pablo escribe que él es siervo de Jehová, he's making the choice to serve. él está escogiendo servir. Paul could have quit. Pablo podría haber dicho, ya no. He could have been released. Podría haber salido. Could have been a free man. Podría haber sido un hombre libre. He was really popular. Tenía popularidad. He could have been a wealthy man. Podría ser a un hombre con mucho dinero. But even under house arrest, Paul chose to serve. Pero aún en la cárcel, Pablo escogió servir Even in prison, Paul chose to serve. en la prisión. He wanted to be faithful. Quería ser fiel. He wanted to be seen as faithful. Quería ser visto como un hombre fiel. Maybe he was scared of leaving the faith. Quizás tenía miedo de dejar la fe. You remember what happened to Jonah when Jonah ran? Recuerdan a Jonás qué pasó cuando él corrió. What would Paul's story be? Que hubiera sido la historia de Pablo. It didn't matter the circumstance that Paul faced. No importaba las circunstancias de Pablo. He would wake up and choose to be a servant. Él se levantaba y escogió ser siervo. He would purpose to serve God. Tenía ese propósito de servir. As difficult as the circumstances may be, Lo más dificultosos que podrían ser las circunstancias, we have to choose to serve God. tenemos que escoger servir a Dios. And in choosing to serve God, we'll see that there are others in service as well. Y escogiendo servir a Dios, también veremos que hay otros que también están sirviendo. Paul encouraged the church at Philippi Pablo le animó a esa iglesia ahí en Filipos because they were faithful servants. porque eran siervos fieles. They had a growing church, Tenían una iglesia creciendo, a growing community, una comunidad creciendo, a growing fellowship. una comunión que estaba creciendo. In verse 4, Paul writes that it's a joy for him to remember. En versículo 4 dice que era un gozo para él. When he prayed, he was excited. Cuando oraba, él se animaba pensando en ellos. That wasn't always the case for Paul. No siempre fue el caso. Many churches Paul was weeping for. Muchas veces Pablo lloró orando para varias iglesias. But Paul was excited because they were faithfully serving. Pero Pablo tenía ánimo porque ellos estaban sirviendo fielmente. And if we wake up willing to be servants, Y si nos levantamos dispuestos a ser siervos fieles, we will see others that are servants. también veremos otros que también están sirviendo. And where there's others serving, Y donde hay muchos sirviendo, it takes off a lot of pressure. saca mucho la presión. We're serving together. We're united. We're unified. Estamos unidos sirviendo. And Paul says, you have been faithful from the first day. Han sido fieles del primer día. And that was an encouragement to Paul. Y fue un ánimo para Pablo. And in verse 6, he writes of his confidence. Y en el versículo 6 habla de la confianza que él tenía. This is the passage as our family prepares for ministry, Ese es el pasaje que tomamos como familia, kind of our theme passage, como versículo lema, being confident that God is doing His work. siendo con confianza que Dios está obrando. And I like to share this with people Me gusta compartir esto con la gente, to encourage people para animar a la gente that when God has prepared a work, que cuando Dios ha preparado una obra, He completes the work. Él también cumple con ese trabajo. We remember in Ephesians chapter 2, En Efesios capítulo 2 verse 10. y el versículo 10, I'll let you read that. que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. We have to just walk in the work. Tenemos que andar en la obra. God has prepared it for us. Dios lo ha preparado para nosotros. That takes the pressure off of us. Eso nos quita la presión. That takes
that gives us a purpose and a vision nos da un propósito, una visión, because God has prepared the work porque Dios ha preparado la obra specifically for you. específicamente para ti. But again, you have to wake up and be willing to serve. Pero tienes que levantarte y estar dispuesto a servir. And we know that when God has prepared a work, Y sabemos que cuando Dios ha preparado la obra, in Philippians chapter 1 verse 6, it says that God will complete the work. sabemos por la Biblia que Dios también va a cumplir con esa obra. Or that word, He'll perfect the work. Lo perfeccionará. Perfect. Perfecto. God doesn't leave anything to chance. Dios no deja nada a eso. You think of creation. Piensa en la creación. When God stepped back after everything was created, Cuando Dios lo vio todo, He didn't say, it'll be okay. estará bien. No, He said it's very good. Que es bueno, That's perfect. es perfecto, It's complete. es completo. You think when Christ was upon the cross, Cuando Cristo estaba en la cruz, His blood is pouring out for the people. su sangre está derramando para la gente. Christ didn't say, it's okay. Cristo no dijo, estará bien, It's done. We're okay. lo cumplí, estamos bien. No, He said it is finished. Que está cumplido. It's finished. There's nothing we have to do. No hay nada que nosotros tenemos que hacer. And then when He calls us to Himself, Y cuando nos llama, He says, just be servants. hay que ser siervos. That's for us. Es para nosotros. That's encouraging for us. Eso nos anima a nosotros. Because if we wake up willing to serve, Porque si nos despertamos dispuestos a servir, He'll complete the good work in us. Él lo cumplirá en nosotros. How many of you like to have checklists of things to do? ¿Cuántos les gustan tener listas de las cosas que We tienen que don't hacer? we don't get to do that when we're servants. No tenemos eso cuando somos siervos, We don't know what the work will be. porque no sabemos cuál es la obra. When my father-in-law died last year, Cuando el padre de mi esposa murió, we wonder why he suffered for so long. nos preguntamos por qué sufrió tanto tiempo. But when he finally passed away, Pero cuando murió, it's because it was God's timing. porque era el tiempo de Dios. God was completing a work. Dios estaba cumpliendo el trabajo. How many of you like to see a finished product? ¿Cuántos que les gustan ver un producto final? I'm an artist. Soy artista. I like to paint, Me gusta pintar, to draw, dibujar, to sculpt. hacer escultura. I like that end work. Me gusta el producto final. But in our lives, Pero en nuestras vidas, we don't get that. eso no lo veremos. We don't always get to see the good work. Muchas veces no podemos ver el producto final. But what we do get is to serve Pero lo que sí tenemos es la oportunidad de servir and to be confident y tener confianza that God has prepared the work de que Dios ha preparado la obra and it will be perfect when He is finished. y cuando Él lo cumple será perfecto. This journey in our life Ese viaje de nuestra vida together began in 2010. juntos comenzó en el 2010. We got married in October of 2010, Nos casamos en octubre de 2010 and we had $91,000 in student loans. y tuvimos $91 prestadas, But we were faithful. pero estuvimos fieles We woke up willing to serve, y nos despertamos dispuestos a servir. and daily God would pay those bills. Y diariamente Dios pagó los biles. Sometimes we wondered, would they ever go away? Y a veces nos pensamos si algún día lo pagaremos todo. But when you wake up ready to serve Pero cuando te levantes dispuesto a servir and trust God with the work, y confías a Dios para que cumple lo demás, you can have confidence that He will fulfill it. también puede tener confianza de que Dios lo cumplirá.
We bought a house in 2017, Compramos una casa en 2017, thinking maybe we would never make it to Paraguay. pensando que quizás nunca llegáramos a Paraguay. But when we thought about that, Pero cuando pensamos en eso, it hurt us. nos dañó. So we waited. Entonces esperamos. In 2017, we owed $32,000. Y en el año 2017 todavía nos faltaban $32,000. And we said, what do we do? Entonces, ¿qué hacemos? God said, trust me. Dios dijo, confía en mí. We sold the house 2 years later. Entonces vendimos la casa. My wife delivered a baby. Mi esposa dio a luz un bebé. She died while she was in the hospital. Murió en el hospital. They had to revive her. Lo tuvo que resucitar. We got home from the hospital. Llegamos de la casa, And we a had la casa 2 weeks to move. y tuvimos 2 semanas para mudarnos. I had 5 kids. Con 5 hijos. My wife was very ill. Mi esposa bien enferma. She couldn't help. No podía ayudar. We said, what, Lord? ¿Qué hay que hacer? What are we going to do? ¿Qué haremos? Our church took care of us. Nuestra iglesia nos cuidó. Our church was faithful. Nuestra iglesia fue fiel. Where God would make us weak, Dios nos hizo débiles. He would be strong. Él pudo ser fuerte. And for that reason, Y por esa razón we are confident tenemos confianza. that when God has begun a good work, Que cuando Dios comienza la obra, He will complete it. Él lo cumplirá. Thank you for the time to be here today. Gracias por el tiempo. Thank you to your pastor for allowing us to be here. Gracias a su pastor para la oportunidad. I'm very happy to have had this connection and this opportunity. Alegre de conocerlos. Are you all staying around to eat? ¿Se quedan para comer? Okay. Then I won't hold this up any longer. Entonces no tome más tiempo. Okay.